Latinoamérica, América do Sul Sudamérica, não nasceu para no ser nació pobre para ser pobre eternamente. eternamente. Em algum momento a En gente algún vai momento, ter que virar uma região vamos a tener que desenvolvida convertirnos en una e región depende dos nossos desarrollada governos. y eso depende de Nós nuestros não gobiernos. precisamos ficar No dependendo necesitamos dos depender de los Estados da União Unidos Europeia, o de la Unión China. Europea o de China. Nós temos que depender Tenemos de que nós, depender de nosotros mismos, dos nossos de empresários, nuestros dos nossos empresarios, de trabalhadores, nuestros dos nossos trabajadores, políticos, de das nuestros nossas políticos, de nuestras universidades. universidades. E crescer. Y crecer. Crescer fazendo Crecer com que o povo cresça haciendo que el junto. pueblo crezca a la Eu vez. tenho certeza Yo que estoy seguro que eso es posible. E eu, sinceramente, Sinceramente, eu se voltar a si presidente do vuelvo Brasil, a ser presidente de eu Brasil, volto com muito mais vontade, vuelvo com con muito mucho mais más ganas, con experiência, mucho más e me experiencia dedico todo y dia, me dedico todos sabe, los para días que se isso acontecer, para que, a si gente eso mude sucede, verdadeiramente a nossa cambiemos história. realmente nuestra historia. Nós não Nosotros podemos no continuar podemos seguir sendo siendo a região pobre la do región mundo. pobre del mundo. Nós não podemos Nosotros continuar no sendo a região podemos com seguir mais siendo analfabetos, la com región que mais tiene más fome, analfabetos, que la com que mais tiene más hambre, desemprego. que tiene más Sabe, não é desempleo. possível. Eso no es posible. Então depende de nós. Y eso depende Y de yo nosotros. pretendo, Y pretendo, junto com outros junto companheiros, con otros compañeros, cumplir a nossa parte. nuestra parte. Eu só posso Yo voltar solo a puedo presidir o volver Brasil a ser presidente de Brasil para melhorar a vida. para mejorarle la vida al pueblo. Eu preciso criar mais Yo emprego. tengo que crear más É empleos. preciso acabar com a Es desigualdade. necesario terminar É con la preciso acabar desigualdad com a fome. y terminar con el hambre. Nós já acabamos uma vez. Ya lo hicimos A gente una pode. vez. Podemos Cuando el hacerlo mundo nuevamente. rico Cuando el mundo rico Desempregaram 100 milhões de desemplearon pessoas. a 100 millones de personas, Brasil, nós en Brasil criamos nosotros creamos 22 milhões 22 de empregos millones de formais. empleos formales. Então é possível. Entonces es posible É hacerlo. possível fazer a Es economia posible crescer. hacer que la E eu economía tenho crezca. lema. Y yo tengo un lema. Eu tenho um lema. Mi Pouco lema dinheiro es poco dinero na mão de muitos en la mano de é muchos. distribuição de riqueza. Se llama distribución de riqueza. Muito dinheiro Mucho dinero na mão de poucos en la mano de pocos é concentração se de llama riqueza. concentración de Então, riqueza. sucesso Entonces do el Brasil, éxito de sucesso Brasil, da el éxito de Argentina, Argentina é fazer com que es o pobre hacer que el tenha pobre pouco tenga de un recurso poco de para que recursos ele vire para que trabalhador se e vire transforme en consumidor. trabajador y consumidor. Quando o pobre vira Cuando el pobre se consumidor, convierte en quando ele pode consumidor, comprar cuando comida, puede quando ele comprar pode comida, cuando roupa, puede quando ele comprar pode ropa, comprar cuando sapato, puede comprarse quando ele pode zapatos, comprar cuando carro, puede comprarse un a coche, economia vai para frente. la economía avanza. Agora, quando você tem Pero milhares cuando de tenés pessoas miles na de rua, personas en passando las calles fome, pasando hambre, pessoas desempregadas, personas que están meses desempleadas e anos durante desempregadas, años y meses o desempleados, país empobrece. el país se Então, eu tenho empobrece. essa missão. Entonces yo tengo esa Não misión. eu já fiz uma vez. Ya lo hice una vez. Eu gosto de fazer. A mí me gusta É hacerlo. possível Es fazer. posible hacerlo. E você não trata do Y pobre, no lo tratas sabe, al do pobre ponto de vista desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista O pobre, académico. você El trata pobre ele lo quando tratas você coloca o cuando coração para pones tomar tu corazón decisões. para tomar las O decisiones. pobre tem que El estar pobre no debe orçamento estar do en el Estado. presupuesto nacional. Quando o governo Cuando senta na mesa el com gobierno seus se sienta a la mesa con sus para elaborar ministros o orçamento, para elaborar el presupuesto, tem que saber qual é a parte debe dos saber pobres. cuál es la parte de los pobres. Porque se deixar por Porque último, si lo deja a lo último, se deixar para dar si pros lo deja pobres, o para que vai darle a los sobrar, pobres lo que va a sobrar, não vai sobrar nada, no va a sobrar porque nada, a elite porque la élite burocrática toma tudo, burocrática se lleva todo e não sobra nada, os y no militares queda tomam outra nada. parte, Los militares se quedan con otra sabe, parte e não fica nada pro y no pobre. queda nada para el pobre.
Eu já fiz uma vez. Ya lo hice una vez. Eu gosto de fazer. A mí me gusta É hacerlo. possível Es fazer. posible hacerlo. E você não trata do Y pobre, no lo tratas sabe, al do ponto pobre de vista desde el punto de vista sociológico, sociológico, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista O pobre, académico. você El trata pobre ele lo quando você tratas coloca o cuando coração para pones tu tomar corazón decisões. para tomar las O decisiones. pobre tem que El estar pobre no debe orçamento estar do en el Estado. presupuesto nacional. Quando o governo Cuando senta na mesa el com gobierno seus se sienta a la mesa con sus para elaborar ministros o orçamento, para elaborar el presupuesto, tem que saber qual é a parte debe dos saber pobres. cuál es la parte de los pobres. Porque se deixar por Porque último, si lo deja a lo se último, deixar para dar si pros lo deja pobres, o que para vai darle a los sobrar, pobres lo que va a sobrar, não vai sobrar nada, no va a sobrar porque nada, a elite porque la burocrática élite toma tudo, burocrática se lleva todo e não sobra nada, os y no militares queda tomam outra nada. parte, Los militares se quedan con otra sabe, parte e não fica nada pro y no pobre. queda nada para el pobre. Olha, eu acho que Yo todas creo as que inverdades todas las que mentiras contaram contra que o PT, contaron contra PT, que contaram para que las dar contaron golpe na para presidenta darle, Dilma hacer el Rousseff, golpe contra la presidenta Dilma e Rousseff que contaram y que para contaron para poder poder ponerme en la cárcel, está desmentida. ya todo eso se desmintió. Está desmentida. Ou seja, O sea, la brasileira sociedad hoje brasileña hoy en día sabe juiz que un brasileiro, juez brasileño, junto com o junto Ministério Público con el Ministerio brasileiro, Público uma brasileño, parte do una Ministério parte Público, del Ministerio se Público, juntaram se ao unieron Departamento de al Justiça Departamento de dos Justicia de Estados Unidos para tentar para intentar fazer política hacer de política destruição de destrucción daquilo que era o sucesso de lo do que era Brasil. el éxito de Brasil. A Petrobras, Petrobras, porque nós tínhamos porque descoberto a habíamos maior descubierto reserva de la petróleo mayor do reserva de século XXI. petróleo del E siglo tínhamos XXI decidido que o y habíamos decidido que el petróleo povo era brasileiro, del pueblo brasileño e as petroleiras do y las mundo petroleras nunca del mundo aceitaram no isso. lo aceptaron nunca. O objetivo de El destruir objetivo de a destruir nossa indústria nuestra de industria de ingeniería, que estava ocupando que espaço ocupaba un extraordinário espacio em todo o extraordinario continente, en em todo todos el os continente, continentes, en todos los e a continentes, tentativa de y el destruir a intento nossa de indústria destruir de óleo nuestra e gás. industria de óleo y gas. Eu tinha uma indústria naval Yo tenía una industria que eu naviera peguei que com tomé, 3.000 que trabalhadores, contenía 3.000 estava trabajadores, agora com 82.000 ahora tiene ya trabalhadores, 82.000 foi trabajadores destruída y se destruyó para comprar navio da China, para comprarle barcos para a comprar China, navio da para Coreia, comprarle barcos a para comprar Corea, navio de para comprarle Singapura. barcos a Singapur. Ou seja, num O sea, desmonte total. En un desarme da total indústria de la nacional. industria nacional. O Eso es lo PIB que pasó. industrial El brasileiro PBI industrial de já Brasil foi de 30%. ya fue del 30%. Hoje Hoy en é día apenas 11%. es de solo el 11%. Significa que Eso como significa Argentina, que como Argentina, Brasil Brasil ficando está desindustrializado. desindustrializándose E qualquer acordo com a União y cualquier Europeia acuerdo con la Unión Europea passa pelos pasa europeus por reconhecer que los europeos reconozcan que a Argentina, que Argentina, que o Brasil, que Brasil, que a Bolívia, que Bolivia, que Uruguay, que Paraguay, que todos esses que países todos estos países têm o direito tienen de el se derecho de industrializarem industrializarse para colocar mais para valor agregado poner más valor agregado naquilo que produz. a lo que produce. Nosotros tenemos desafios pela frente. retos por delante. Hoje, quando você Hoy, fala na indústria Cuando digital, hablas sobre industria no emprego digital, digital, sobre el empleo nem digital, todo mundo sabe no como todos é que saben isso cómo funciona. eso funciona. O que nós sabemos que a Lo que indústria de sabemos es que la dados, industria de ela está datos hoje repartida hoy no en día mundo está entre distribuida en el Estados mundo Unidos entre e Estados China. Unidos y China. Ele detém 90% Ellos detienen das el informações 90% de las dessa informaciones indústria de esta que industria vai que transformar transformará nós, a seres nosotros, humanos, seres em humanos, en algoritmos. Ou seja, O eles sea, vão decidir muitas van a coisas decidir por muchas nós, cosas por nosotros, pensar por van a nós. pensar por nosotros, E isso é muito ruim. y eso e es muy muito malo desagradável. y muy O que desagradable. que eu acho que nós ¿Qué temos que creo fazer? que debemos É hacer? preciso que a Es gente necesario tenha que na nosotros Argentina, tengamos en no Argentina, en Brasil, Brasil, em todos os outros en todos los países, demás a países, humildade la humildad de juntar as universidades, juntar las universidades, juntar os unir empresários, a los empresarios juntar o y governo, juntar al gobierno para tentar vencer para esse intentar desafio, vencer ese do novo desafío emprego que del nós nuevo precisamos criar. empleo que tenemos que crear. Porque
Porque ¿cuál es el reto que existe? Si no crece la economía, no existe el nuevo empleo. Si no hay un nuevo empleo, no hay sueldo, no hay ingresos, no hay crecimiento, solo miseria. Entonces, tenemos que tener el desafío. Si no sabemos crearlo, tenemos que escuchar a quien sabe hacerlo. Y creo que las universidades van a tener que tener un rol importante en la redefinición de la empleabilidad de esta juventud que está desesperanzada. Lo único de lo que estoy seguro es que nosotros tenemos que colocar a la sociedad adentro de la economía y adentro del presupuesto. Tenemos que creer en la formación profesional de nuestra juventud. Y yo creo que eso mejora la formación y fomentando el crecimiento económico es como se puede generar las oportunidades de empleo que tenemos que crear, sea en comercio, en industria, o en el sector financiero, o en agricultura. O nosotros tenemos que reinventarnos como humanidad. Yo iba a la puerta de una fábrica en los 80 a hablar con los trabajadores cuando era presidente del sindicato. Volkswagen en Brasil tenía en San Bernardo 44.000 trabajadores y producía 1.200.000 coches. Hoy en día esa industria produce mucho más, con solo 7.000 trabajadores. Entonces, crear empleos pasa a ser una prioridad. Crear empleo es lo único que nos asegurará que la sociedad va a poder crecer en armonía y en paz. Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que murió después de ser detenida por no usar correctamente el velo islámico en público, puso la atención del mundo en la Policía de la Moral. Una institución que controla que los ciudadanos cumplan las estrictas normas del Islam en este país y en otros de mayoría musulmana. Pero ¿cómo funciona? ¿Quiénes la integran y en qué otros países operan estos cuerpos policiales? Desde la Revolución Islámica en 1979, la Policía de la Moral en Irán tomó diversas formas. Su última y actual expresión es la Patrulla de Orientación, una fuerza creada en 2007 cuando las autoridades decidieron combatir la vestimenta no islámica. Controlan que los hombres no usen peinados occidentales, pero su objetivo se ha centrado en las mujeres. Supervisan que cumplan con el uso del velo, que no usen maquillaje y que vistan ropa holgada para disimular su cuerpo. Según la policía de Teherán, desde 2016 esta patrulla reúne a 7.000 agentes encubiertos, entre los que hay mujeres. Tienen la capacidad de multar y arrestar a mujeres que no cumplan con las normas y ellas son liberadas solamente si un familiar varón se presenta en la sede policial. Estas fuerzas policiales, que se encargan de implementar las interpretaciones de la moral islámica, también operan en otros países. En Arabia Saudita se la denomina Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, pero también se la conoce como Mutawa, que en árabe significa obediente a Dios. Fue formada en 1940 y en vez de uniforme policial usan túnicas y turbantes tradicionales. Tiene como fin hacer cumplir la ley islámica en lugares públicos, que para las mujeres es más estricta. Tienen que cubrir todo su cuerpo con una burka excepto los ojos. En el último tiempo, las autoridades saudíes redujeron su poder y la Policía de la Moral ya no puede arrestar, sino reportar a la policía los casos. En Sudán, esta institución recibe el nombre de Policía de Orden Público. Fue establecida más acá en el tiempo, en 1993, por el presidente Omar al-Bashir y tiene el poder de arrestar a personas sospechosas de incumplir la ley islámica, que luego son juzgados en tribunales especiales. Entre los posibles castigos está la prisión, los latigazos y azotes. Esta fuerza fue sancionada a nivel internacional por el organismo especializado de la ONU para los Derechos Humanos cuando en 2008 encarceló a la periodista sudanesa Lumna al-Hussein por usar pantalones en público. En Malasia, la Policía de la Moral tiene varios nombres, pero a sus miembros se los conoce como agentes religiosos.
En ese país, 2/3 de la población son musulmanes y los grupos policiales controlados por el gobierno federal o gobiernos estatales pueden arrestar a quienes incumplan normas religiosas, como comer durante el día de Ramadán, o normas de conducta moral, como que mujeres y hombres estén demasiado cerca. La figura de la policía de la moral, que volvió a instalarse en el debate público tras la muerte de Mahsa Amini, desató una oleada de manifestaciones en las principales ciudades de Irán, como Teherán y Tabriz, según reportó la agencia de noticias AFP. Al menos 41 personas murieron durante los 8 días consecutivos de protestas, según los medios estatales iraníes. Pero la ONG Iran Human Rights contabilizó al menos 54 fallecidos. Esta no es la primera vez que las mujeres iraníes se rebelan por el trato que reciben. En redes sociales se multiplican los videos de mujeres quitándose el velo o bailando en público, algo que también tienen prohibido. Pero esta vez el rechazo inundó las calles, se extendió a países como Turquía, Alemania y el Líbano y expuso el hartazgo con un sistema que somete la vida de las mujeres al control policial. ¿Cuáles serán las consecuencias? Quiero manifestar que el gobierno nacional, encabezado por el doctor Alberto Fernández, está totalmente comprometido, compenetrado, y todas las decisiones que se toman en el gobierno nacional se hacen con un espíritu federal, un espíritu que tiene que ver con recomponer esas asimetrías que hay en nuestro territorio. Con lo cual, el gobierno federal acompaña cada una de las propuestas de los gobernadores. El gobierno nacional con su gabinete está a disposición de cada una de las decisiones estratégicas, de cada una de las propuestas de inversión que va a hacer cada uno de los gobernadores en esta gira. Argentina en el 2012 encuentra un yacimiento, el yacimiento Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional, y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Eso a la Argentina, luego de algunos acuerdos comerciales con Petronas firmados recientemente, nos van a permitir en los próximos años corregir esa balanza y nos va a permitir sumar más de 30.000 millones de dólares por año, sumado a las más de 30.000 millones de dólares que nos van a permitir afrontar esas restricciones que venimos teniendo como país. Realmente tenemos resultados que son más que satisfactorios, que de alguna manera nos entusiasman y nos permiten mostrar resultados y mostrar números de una contundencia que constituye un récord en términos de liquidaciones y de exportaciones en la historia argentina. El número de cierre de la operación del complejo agroindustrial del mes de septiembre es de 8.123 millones de dólares de exportaciones argentinas, que obviamente tienen un impacto directo en el ingreso de divisas y en el ingreso de reservas al Banco Central de la República Argentina. Y al día de hoy el ingreso total declarado, pagado y incorporado a las operaciones del Banco Central es de 7.646 millones de dólares, con lo cual hay un saldo que obviamente sigue ingresando los próximos días, que para nosotros es realmente muy importante. Como ustedes saben, el decreto tiene otro capítulo que es vinculado a mostrar que el esfuerzo de los productores también
nos sirve para proteger a grupos vulnerables. La semana que viene vamos a estar dando detalles de esas medidas vinculadas a la protección de grupos vulnerables en términos sociales, porque entendemos que es muy importante que de alguna manera el productor sienta que lo que pagó adicionalmente de más y lo que el Estado puso de más en términos de valor implícito de exportación vuelva al pequeño y al mediano productor, vuelva a nuestras comunidades agropecuarias, pero también vaya a proteger a los sectores más vulnerables y económicos de la Argentina. Exigimos mejores condiciones edilicias, porque nuestros colegios se siguen cayendo a pedazos y el presupuesto educativo e infraestructura es el más bajo de la historia de la ciudad. No se puede cursar cuando los techos se te caen, cuando se te suspende diariamente las clases por la falta de agua o la aparición de ratas en los pasillos. ¿Te imaginas cursar y que se te caiga una pared al lado? Bueno, esto pasó hace 4 meses en la escuela número 8 del distrito 10. Y como este ejemplo se repite a razón de una decena por año. Estas no son condiciones dignas de cursadas. Hay compañeros que pasan más tiempo en la escuela que en su propia casa. En segundo lugar, queremos un sistema de viviendas que incluya mayor cantidad y mejor calidad. Porque hoy en día no nos llega ni a la 1/4 parte de las viandas para que todos los estudiantes coman. Y esas pocas que llegan se encuentran en mal estado. Por año se destina 12.600 millones de pesos que se reparten en unas pocas concesionarias que ofrecen un servicio ineficiente. En nuestros colegios nos traen todos los días solamente un sándwich de paleta y queso, que casi siempre llega congelado, con frutas casi siempre en mal estado. Ningún político del Ministerio de Educación de la ciudad puede justificar esta medida sin que se le caiga la cara, ya que los datos de público conocimiento que nos brindan sobre el presupuesto que el gobierno designa al desayuno de los pibes es de 27 pesos al día, mientras que en las oficinas del Ministerio los funcionarios desayunan con un presupuesto de 710 pesos al día. La escalada de violencia es producto de las amenazas y aprietes de Larreta y Acuña. El Poder Ejecutivo nos destrata, la policía, que debería cuidarnos, va a nuestras casas a buscarnos. Lo que suceda con los estudiantes y familias que estamos en las escuelas es responsabilidad de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña. En ese sentido, queremos expresar nuestro más firme repudio a las amenazas, los sabotajes y las persecuciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la policía de la ciudad. Realiza a quienes participen de las medidas de fuerza y a sus familiares. Somos nosotros los que mejor conocemos la situación de nuestros colegios y pedimos que se nos escuche y se nos dé una respuesta a tantas problemáticas que vienen hace años. La ESI bien implementada y en cada institución, la alimentación digna y el derecho a un ambiente sano son derechos que el gobierno no cumple. Y mientras siga sin cumplirse, vamos a continuar peleando junto a familias y docentes. Nosotros hace varias semanas, varios meses ya venimos pidiendo algún tipo de respuesta del Ministerio de Educación, de la ministra. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de diálogo en ese sentido. Lo único que queremos, nosotros no queremos tomar los colegios, lo único que pedimos es algún tipo de respuesta, que se sienten a dialogar con nosotros. Así que nada, en ese sentido, hasta que no haya ningún tipo de respuesta de la ministra, hasta que la ministra no deje de hablar por los medios y pase un ratito a hablar con nosotros vamos a seguir tomando las medidas de lucha que creamos pertinentes. Vivimos una época de recrudecimiento de las políticas de extrema derecha a nivel global. El caso de Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, por ejemplo, la presencia de Marine Le Pen en Francia o los casos de Vox en España o de Pegida, los patriotas contra la islamización de Occidente en Alemania, son algunos ejemplos. A esto le tenemos que sumar el triunfo de Giorgia Meloni en Italia el pasado fin de semana. Una ferviente y declarada admiradora de Mussolini. Hoy vamos a visitar el caso de un filósofo político, pedagogo, historiador, escritor, encarcelado, perseguido y finalmente muerto a manos del fascismo italiano. Antonio Gramsci nació un 22 de enero de 1891 en Cerdeña, Italia. Su infancia fue muy pobre.
debido a esa situación penosa, no pudo concluir sus estudios secundarios. Trabajó desde muy chico. Fue gracias a una beca que comenzó a estudiar letras en 1911 en la Universidad de Turín. En 1913 se va a afiliar al Partido Socialista Italiano y con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y no solo atravesando problemas económicos, sino también severos problemas de salud, él va a adherir definitivamente a la militancia política y en particular al marxismo. De la universidad le quedará la influencia a través de Benedetto Croce de las filosofías de Hegel y de Marx. En 1919, ya trabajando como periodista, funda la revista El Nuevo Orden. En 1921, bajo el lema Decir la verdad es revolucionario, participa de las huelgas obreras en la ciudad de Turín. En ese mismo año será uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Luego, él será uno de los que van a forjar el órgano de difusión del Partido Comunista Italiano en 1924 con la creación de la Unità. En 1926 será electo diputado y al mismo tiempo será presidente del Partido Comunista Italiano. A pesar de la inmunidad parlamentaria, deberá pasar a la clandestinidad debido a la persecución llevada adelante por el régimen de Mussolini en el gobierno de Italia desde 1922. Luego será en ese año 1926 encarcelado y pasará el resto de su vida en penosas condiciones de salud y pasando tremendos vejámenes en la cárcel. Será en la cárcel entre 1928 y 1936 que escribirá los famosos Cuadernos de la cárcel. Es una obra voluminosa, son más de 3.000 páginas que se consideran hoy quizás como la más grande de las reflexiones sobre el rol del intelectual en la sociedad. Hay un concepto clave en la obra de Gramsci, que es el concepto de hegemonía. La hegemonía tiene que ver con las ideas, con la ideología dominante en una determinada época. Para Gramsci, la hegemonía se construye desde la educación en todos sus niveles. Un maestro, una maestra, un docente o una docente son actores en una sociedad que o bien reproducen la ideología del bloque dominante o bien construyen o ayudan a construir la ideología de los sectores emergentes que quieren imponer sus valores, sus ideas, sus creencias. Por eso, para Antonio Gramsci, no hay disputa que no sea, en el fondo, una disputa cultural, una batalla ideológica y cultural. Y la filosofía, para Gramsci, no es más que una concepción de mundo que se expresa en la praxis política. Finalmente, Antonio Gramsci morirá un 27 de abril de 1927 en la cárcel, 6 días después de haber cumplido su condena. Se sabe que nunca recibió los tratamientos médicos que requería su delicado estado de salud. Sin embargo, su filosofía, su teoría de la hegemonía y su fe en la educación siguen hoy más vigentes que nunca. ¿Escuchaste hablar de la RCOI? La RCOI es un espacio de participación y articulación ciudadana para que los jóvenes de América Latina y el Caribe puedan fortalecerse y ayudarse mutuamente para poder llevar nuestros reclamos y preocupaciones al ámbito internacional. La convocatoria fue abierta a todas las organizaciones cuyo promedio de edad estuviera entre los 16 y 35 años y que contaran con al menos una iniciativa dedicada al cambio climático. Estas iniciativas podían consistir en plantaciones, limpiezas, capacitaciones o realización de videos educativos, entre otras.
y lo importante era que pudiera medirse el impacto regional de estas iniciativas. La RCOI está impulsada por 5 organizaciones regionales, entre las que se encuentran 2 de Argentina. Estas son Sustentabilidad Sin Fronteras y Eco House Global. El 12, 13 y 14 de septiembre se llevó a cabo la Cumbre Regional de las Juventudes de América Latina y el Caribe en formato híbrido. Esto quiere decir que hubo actividades de manera presencial en Costa Rica y otras actividades y conferencias de manera virtual. Una parte importante del evento fue la elaboración de un documento con 10 recomendaciones para los gobiernos y 10 recomendaciones para los grandes emisores, ya sean países o empresas, y la idea es que este documento sea tenido en cuenta en la conferencia de las partes que se va a llevar a cabo en Egipto en noviembre de este año. La participación ambiental es clave y vos también podés ser parte. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.